Samuel, buenas tardes. Antes de comenzar quería comentarte que voy a grabar esta conversación. Te cuento que la forma de saber que te toca hablar o intervenir es que en mi intervención al finalizar apagaré mi micrófono de manera abrupta. Si te parece también lo puedes hacer, de esa manera evitamos sonidos mientras el otro habla. Respecto al respeto entre los dos, no te digo nada porque sé quién eres y lo respetuoso que siempre te comportas. Recuerda que luego la grabación será editada, pero solo para limpiar el audio de ruidos externos. No te preocupes que no quitaré nada de este debate. Así que listo para continuar esta discusión. Buenas tardes. Bueno, primero lamento la demora. La verdad, mucha lluvia hoy. Pues sí, comencemos. Entonces, la idea es que no diga tu nombre y tendrás un filtro para el sonido de voz, ¿correcto? Otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la psicología? Así es, Samuel. Como te lo comenté cuando venías en camino, si no tienes ningún problema. Respecto a tu otra pregunta, digamos que 25 años para no asustarte, hermano. No, para nada, no tengo ningún problema con respecto a si... No necesito filtros, la verdad. Y pues de mi parte puedes llamarme por mi nombre. Y wow, tienes bastante tiempo. Me refiero a que llevas bastante tiempo allí en la psicología. Entonces, como habíamos dicho, deseas profundizar un poco más en el tema que me comentaste al ver mi estado, ¿no? Pues en la psicología actual, incluso muchos creyentes cristianos y también personas que no son cristianas se atribuyen un gran autovalor, fuerza interior y capacidades por sí mismos. Es a eso a lo que te refieres, ¿cierto? Así es, en psicología hablamos de la autoestima y del potencial que todo ser humano tiene para crecer y sanar. Cada persona puede mejorar su vida con sus propios recursos. Claro, entiendo ese punto, hermano. Pero una pregunta, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? A ver, te lo planteo de otra manera. Si te hiciese la pregunta de si el ser humano tiene algún tipo de valor, y si hablásemos humanamente y comparamos el hombre con el hombre, entonces la respuesta es un rotundo sí. Pero ese rotundo sí es por medio de psicología, que el mundo hoy en día llama ciencia. El ser humano, por medio de la psicología, llega a ser sumamente importante y especial. Prácticamente somos el centro de todo, incluso del amor del Padre. Mira, muchas enseñanzas en la actualidad, incluso desde el púlpito dentro de las iglesias, refieren al empoderamiento del hombre y de la mujer. Enseñanzas como que tú puedes, tú eres fuerte, debes estar pendiente de tu salud mental para que salgas adelante. Ahora bien, ya que las escrituras es lo único que Dios nos dejó para conocerle y conocer sus pensamientos, entonces respóndeme a una pregunta, pero bíblicamente. ¿Puedes mostrarme solo un versículo bíblico en el que Dios le dé el mismo valor que el ser humano se da a sí mismo? Bueno, una idea que me viene a la mente es esa que siempre se menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, cierto, ese es Juan 3:16. Exacto, lo recuerdo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues exactamente eso dicen las escrituras, tienes razón. Ahí encontraste algo, pero ¿a qué quieres llegar? Quiero decir que ahí tenemos un versículo en el que habla sobre el mundo y por ende de la humanidad. ¿No es eso similar a lo que decíamos? Que Dios valora al ser humano. Claro, Dios ama el mundo, eso no lo niego. Pero fíjate bien qué significa eso. O sea, el versículo dice claramente que Él amó al mundo. Pero mira lo siguiente. Pero dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, aunque Dios ama a la humanidad,
fue necesario que su Hijo muriera por nosotros. ¿Sabes lo que eso implica? Samuel, ¿a qué te refieres exactamente? El punto es que ese valor propio de tener mérito ante Dios no existe sin Cristo. Fíjate, la Biblia repite en muchos pasajes que el ser humano por sí mismo es incapaz de alcanzar algo ante Dios. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ese versículo habla de que necesitamos creer en Cristo para tener vida eterna. Pero creo que eso no refuta directamente la idea de que el ser humano puede tener valor propio. El punto es que ese valor propio de tener mérito ante Dios no existe sin Cristo. Fíjate, la Biblia repite en muchos pasajes que el ser humano por sí mismo es incapaz de alcanzar algo ante Dios. Pues sí, eso lo dice. Todos hemos pecado. Exacto. Todos hemos pecado. Eso significa que ante Dios no tenemos mérito propio alguno. Mira, perdón por eso. Necesitamos algo más grande. Si los seres humanos tuvieran ese valor que dicen tener por sí mismos, ¿por qué tendríamos que pecar? ¿O por qué fue necesario que Jesús muriera por la humanidad? Piénsalo. El ser humano se atribuye mucho valor y fuerza a sí mismo. Pero, dime una cosa. ¿Qué tanto valor tiene el ser humano ante Dios, claro, cuando vemos el pecado de Adán y Eva? Mira, ellos fueron expulsados casi de manera inmediata. O, por ejemplo, cuando vemos lo que sucedió en el diluvio. La Escritura dice que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Por eso el hombre fue casi erradicado del planeta. Y dime algo más. ¿Qué valor tiene el ser humano cuando vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Qué tanto valor tiene el ser humano si aún el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, recuerda eso, el pueblo escogido, entonces cuando ellos se apartaban de Dios, Él los entregaba a sus enemigos paganos? Con esto, Dios le demostraba a Israel que sin Él no eran absolutamente nada. Incluso Jehová le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero enseguida, enseguida Dios le da la razón de esa fuerza. Porque Jehová tu Dios estará contigo, le dice. La fuerza no era de Josué, sino de la presencia de Dios en él. Bueno, Samuel, es que la psicología habla de sanar, de superar los problemas. No lo veo en términos de culpa y pecado, más bien en términos de bienestar. Cuando una persona está enferma, va al médico, ¿verdad? Es una ciencia. De la misma forma, cuando alguien está mal mentalmente, acude a nosotros. La psicología es la ciencia de la mente. A ver. Ahí es donde está el error fundamental. Comparas la psicología con la medicina, pero, discúlpame, no son lo mismo. A ver, la medicina se basa en ciencias comprobables. Biología, química, física. Son teorías que se pueden verificar una y otra vez con resultados consistentes. La psicología no es una ciencia en ese sentido. Es más una filosofía, de hecho es una filosofía. Sus teorías sobre la conducta humana cambian cada 3 o 4 años. Mira, lo que hoy es un método revolucionario, en 5 años era una práctica obsoleta. Una ciencia verdadera descubre leyes inmutables, y eso tú lo sabes, o lo deberías saber, ¿no? La ley de la gravedad no cambia según la cultura o la década. La composición química del agua no se reinterpreta cada lustro. No es listo, es cada lustro, o sea, cada 5 años. La psicología, en cambio, se edifica sobre arenas movedizas de las opiniones de hombres. Muchas de ellas, como ya veremos más adelante, contradicen a Dios. Estás equiparando el estudio de la creación física y ordenada de Dios con las filosofías cambiantes de hombres caídos que intentan descifrar el alma. Bueno, dicen la mente, para
para contradecir lo que estamos diciendo en contra de ellos. Dicen, no, lo hacemos de la mente, no del alma. Pero la verdad es que intentan descifrar el alma. Pero discúlpame, eso no se puede comparar. Bueno, siento que tratas de decir que todo de nosotros es malo, pero la psicología ha ayudado a muchísimas personas. Y también habemos psicólogos cristianos que utilizamos principios bíblicos. O sea, no todo es malo. Hermano, Satanás también usa principios bíblicos para su obra. Y por más de 2000 años de historia, los falsos maestros de los que Jesús advirtió también han usado la palabra de Dios para sus falsas enseñanzas. A ver, mira, no estamos hablando de si ayuda a mejorar la conducta o si tranquiliza los pensamientos. Estamos hablando de lo eterno, el alma, la salvación, la transformación espiritual. ¿Ya? Ese es el punto y eso es lo más importante del ser humano. Lo más importante del ser humano no es crecer en esta vida y salir adelante en esta vida. No fuimos creados para eso, aunque podamos ser bendecidos con esas cosas. Pero ese no es el punto. ¿Qué beneficio o de qué le sirve el hombre si gana todo el mundo pero si pierde su alma? No tiene ningún sentido, hermano. O sea, ¿para qué ayudar a una persona a que mentalmente prospere? O, a ver, necesitamos decirle a una persona que sane su corazón para primero seguir a Cristo. Entonces, ¿el evangelio necesita ayuda? No, eso no está bien. Eso es incorrecto. Pero es que muchos encuentran consuelo, sanidad emocional, incluso esperanza en la psicología. Hermano, me vas a disculpar, pero noto con preocupación que te aferras mucho a la psicología. Escúchame bien algo. La psicología puede dar alivio temporal como muchas otras cosas en este mundo. Mira, puede calmar la mente, dar orden, incluso estabilidad. Pero Jesús dijo algo muy importante. Mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Jesús acá está afirmando que existen dos tipos de paz, pero indica que una es de este mundo. Si vemos desde el punto de vista de Dios, veremos que la paz de este mundo es efímera. Y es fácil de entender por qué es efímera, ya que es creada por Satanás usando a los mismos humanos. A ver, por lo tanto, no es una paz real y no tiene el poder de salvar. Bueno, Samuel, nadie dice que salve. Pero ¿no es eso lo que se está asumiendo cuando muchos cristianos que se congregan todos los domingos y que gritan que son cristianos prefieren ir a un psicólogo antes que al altar? O sea, a la oración profunda, a la Biblia, a hombres santos que Dios ha santificado. Cuando confían más en una terapia de 10 sesiones que en el poder del Espíritu Santo. El problema es de raíz. Mira, Romanos 3, versículo 10, dice lo siguiente. No hay justo ni aun uno. Y Juan 15, versículo 5, dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero, ¿qué dice la psicología? La psicología dice lo opuesto. Dice, cree en ti mismo. Tú puedes, tú vales, tú mereces. Dime, ¿dónde está eso en las Escrituras? ¿Puedes mostrarme un solo versículo que diga eso del hombre en las Escrituras? No vas a poder, porque en ninguna parte está. Nunca Dios ha hablado así del hombre. Todo lo contrario, la Escritura dice que el hombre solo merece la ira, la copa de ira de él. O sea, de Dios. Pero Dios nos creó a su imagen. Eso nos da dignidad, ¿no? Así es. Fuimos creados a su imagen. Pero, a ver, hermano, vos lees la Biblia. El pecado deformó esa imagen y por eso necesitamos ser regenerados. La psicología dice, descúbrete a ti mismo. Pero Jesús dice, niéguese a sí mismo. Son caminos opuestos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora escúchame bien, porque esto es importante. Hablemos del origen de la psicología. ¿De dónde viene esta corriente? ¿De qué raíz nace? ¿De la palabra de Dios? ¿Del Espíritu Santo? ¿De los profetas? ¿De la iglesia primitiva? No, tú sabes que no. Todo lo contrario. Viene de hombres ateos, enemigos de la fe cristiana,
que odiaban el cristianismo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dijo que la religión era una ilusión y una neurosis. Carl Jung, creo que así se pronuncia, aunque más místico, se sumergió en el ocultismo. Me imagino que lo sabes, ¿no? Skinner decía que el hombre no tenía alma. Adler, creo que se pronuncia, y muchos otros, todos partieron de una base naturalista, humanista y anticristiana. Sí, pero eso no quiere decir que todo lo que dijeron fue malo. ¿Qué? Escúchame, hermano. Jesús declaró en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Vamos a tomar principios de hombres que negaron a Cristo? ¿En serio? ¿Vamos a tomar principios de estos hombres para enseñar al pueblo de Dios cómo sanar su alma? Pero Dios puede usar incluso lo humano para ayudarnos, ¿no? ¿Sí? Mira, para empezar, el ser humano no necesita ser ayudado, necesita ser salvado. Eso de ayudado suena mucho a que podemos hacer algo para ser salvos. Y todo es 100% Jesús. Ahora, importante, ¿en qué parte de la Biblia Dios usó teorías humanas para salvar el alma de alguien? Muéstrame el capítulo y el versículo que diga que Dios redimió a un pecador a través de filosofías. ¿Dónde dice que Dios sanó a un alma con consejos seculares? Muéstrame solamente un versículo. Uno solo. No confundas las obras de Dios en la antigüedad, cuando Dios usó a pueblos ajenos a Israel para liberarlos física y materialmente. Mira, Jesús y luego los apóstoles nunca aceptaron nada externo de este mundo para salvar el alma y la liberación espiritual. Jamás. Porque entonces nosotros lo vamos a usar. Es que a través del tiempo Dios necesita ayuda de los hombres porque esta sociedad es más fuerte, más dura de corazón. ¿Es eso? En realidad, no tengo una respuesta a esto que dices. Tampoco tengo un versículo que indique lo contrario. Hermano, es que no lo hay. Dios nunca ha hecho tal cosa. Mira, Dios nunca ha usado las invenciones de los hombres para sanar lo que solo el Espíritu Santo puede tocar. Como dice 1 Corintios 1, versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la lógica, no por la psicoterapia, no por la autoayuda, sino por el mensaje de la cruz. Mira, quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Crees que la Biblia usada por el Espíritu Santo es más que suficiente para sanar el alma y cualquier enfermedad, incluso la supuesta depresión? ¿Vos crees eso? Samuel, yo creo que hay cosas que podemos hacer para ayudar y dar un enfoque. Hermano, mejor detente. Mejor no me respondas a esa pregunta. Mira, no niego que el hombre puede alcanzar cosas grandes. Puede tener metas, títulos, riqueza, fama. Puede llegar a la luna, al espacio. Puede ser un genio. Pero Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, ¿de qué sirve la psicología si al final el alma del hombre sigue muerta? ¿De qué sirve que una persona supere traumas si sigue sin arrepentirse de sus pecados? ¿De qué sirve sentirse bien si está separada de Dios? Supongo que en ese caso no serviría de mucho. Exactamente. La psicología puede mejorar la conducta tal cual lo hace la cárcel por algún delincuente. Pero ni la cárcel ni la psicología pueden dar vida. Puede ordenar pensamientos, pero no puede limpiar el pecado. Puede cambiar un poco la forma de pensar, pero no puede resucitar el espíritu. Solo Cristo puede hacer eso. La raíz de todos los males es el pecado, y no hay terapia ni método humano que pueda limpiarlo. Solo la sangre de Cristo, hermano. La psicología intenta decirle a los hombres que dentro de ellos está la solución, y que si creen lo pueden lograr. Pero Dios dice que dentro del hombre está el mal. Por eso del hombre salen las malas intenciones, homicidios, fornicaciones, mentiras, adulterios. La psicología hace víctima al hombre, pero el evangelio acusa al hombre. Pero un momento, espera, ¿qué me dices de la mujer que iba a ser apedreada
y Jesús la defendió atravesándose en medio de las piedras y ella... Excelente historia. Pero para comenzar, la Biblia no dice que Jesús se colocó en medio de ellas, o sea, de la mujer y las piedras. Mira, y acá es una historia perfecta, y gracias por tocarla. Jesús sí la defiende, pero al final de la defensa Jesús no le dijo, tranquila, yo entiendo que nuestra cultura es difícil y algo machista. Entiendo que el otro hombre te trataba más lindo que tu esposo y estabas necesitado de amor emocional. No, Jesús le dijo, no te condeno, vete y no peques más. Esas palabras son firmes, afirmando que ella era pecadora y culpable de lo que hizo. La psicología no es la solución para el alma, vuelvo y te lo digo. Y el Evangelio no necesita ayuda, es suficiente. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si un cristiano le pega a su mujer, lo van a llevar a psicología a ver por qué le pega a su mujer y le van a preguntar cómo era su papá en la antigüedad o qué le pasó a él de pequeño y van a decir, por esto le pegas a tu mujer. Pero la palabra de Dios dice que él ya fue rescatado, él ya es una nueva criatura, él fue rescatado de esa vana manera de vivir. Un cristiano no necesita de psicología, no, el cristiano necesita meterse en la palabra, orar todos los días, clamar a Dios y reconocer cuán débil es. Así lo hicieron todos los profetas, todos los hombres de Dios, así lo hizo Jesús, así lo hicieron los apóstoles, así ha sido por casi más de 2000 años de historia. ¿Por qué ahora es distinto? Bueno, porque el ego del hombre es cada vez más alto, cada vez más inmenso. Cada vez el hombre quiere autoexaltarse mucho más. Ese es el motivo. Quiere colocar algo a la salvación, porque si no coloca algo a la salvación, entonces es como que no se siente bien. No tengo nada que responderte a eso. No espero que me respondas, solo que pienses. ¿En qué estás confiando realmente, hermano? ¿En tus ideas? ¿En las ideas de ateos que odiaban el cristianismo? ¿O en el evangelio eterno? ¿En qué estás confiando? Entonces, ¿crees que la psicología es algo como basura? Creo que cualquier cosa que exalte al hombre y disminuya lo que Dios ha dicho del hombre en su palabra, no solamente es basura, sino que es anatema, es maldito, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Antes de que cerremos esta conversación, quisiera plantearte algunas cosas. No con ánimo de discutir por discutir, sino porque creo que hay puntos que vale la pena reflexionar. Primero, la Biblia no habla directamente de enfermedades como la depresión clínica o la esquizofrenia. Son trastornos reales que afectan el cerebro. En esos casos, la psicología y la psiquiatría pueden ayudar. ¿No es eso parte de la gracia común de Dios también? Bueno, la Biblia no usa términos modernos, pero sí habla de almas angustiadas, oprimidas y turbadas. David dijo en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La respuesta no fue terapia, sino esperanza en Dios. El alma no necesita diagnósticos humanos, necesita redención divina. Entiendo, pero también hay cristianos que tras recibir terapia han mejorado, están más estables y hasta sirven mejor en la iglesia. ¿No podría ser que Dios también use eso? El hecho de que algo funcione no significa que glorifique a Dios. Mira, en Mateo 7, versículo 22 y 23, hay quienes hicieron milagros en su nombre, lo puedes leer allí, pero no eran suyos. La mejora temporal no siempre es evidencia de transformación espiritual. Dios no necesita ayuda externa para santificar a su pueblo, vuelvo y te lo repito. Nosotros no decimos que la psicología sustituya el evangelio, sino que puede complementarlo, ayudar en el acompañamiento, en la comprensión de patrones mentales, traumas. Sabes, tú me dices estas cosas y pareciera como que me vas a disculpar, como si no leyeses las escrituras. Según de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura
son suficientes para enseñar, corregir y perfeccionar al hombre de Dios. El Evangelio no necesita ser complementado. Cristo no vino a sugerir un recurso alternativo, hermano. Vino a salvar completamente. Pero incluso Lucas era médico. ¿No demuestra eso que Dios no está peleado con la ciencia? Claro, pero Lucas trataba el cuerpo. El alma es otro asunto. Cuando Pablo tuvo aflicciones, no fue a Lucas por terapia emocional. Él escribió, derribados pero no destruidos. Eso lo dice 2 Corintios 4, versículo 9. Su consuelo era Cristo, no el análisis mental. La mente se renueva por la palabra, no por filosofías cambiantes. ¿Y los que han sufrido abusos, traumas reales, heridas profundas desde la infancia, acaso todo es pecado en ellos? Excelente pregunta, mi hermano, y te respondo. Jesús no negó el dolor de las personas, pero los sanó con poder. Isaías 61, versículo 1 dice que vino a vendar a los quebrantados de corazón. No con terapia, sino con el Evangelio. El dolor humano necesita consuelo divino, no validaciones psicológicas. Pero ¿qué pasa si Dios guía a alguien a estudiar psicología con el propósito de ayudar desde adentro? ¿No puede usar eso para bien? Bueno, hermano, otra muy buena pregunta, pero veamos, Dios no se contradice a sí mismo. Él no guiaría a un siervo de él a estudiar algo que va en contra total de su propia palabra. La psicología es casi una religión. Y sí, Dios puede usar incluso el error para mostrar su verdad, pero eso no convierte el error en verdad. Pablo dijo en Gálatas 1, versículo, creo que es el 8, que aunque un ángel del cielo predicara otro evangelio, sea anatema. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 10:5. Así de sencillo. O sea, no existe nada en este mundo que pueda trabajar lo profundo del humano. Lo profundo del humano, lo interno del humano, Dios lo ha dicho muchas veces en su palabra. El único que conoce el corazón de los hombres es Él. Entonces, nada podía existir en este mundo que trabajase el corazón, lo interno, lo profundo del hombre. Tuvo que venir del cielo. El Espíritu Santo, dice la palabra, es el que redarguye y convence al mundo de pecado. La psicología, filosofías, humanos convenciendo hermanos. Nadie puede convencer a los humanos. El humano no puede convencer al ser humano de pecado, solamente el Espíritu Santo lo hace. O te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo necesita ayuda de los hombres? Me preocupa que estemos siendo muy cerrados, como si todo fuera blanco o negro. ¿No hay algo de sabiduría común que pueda usarse? Wow, hermano, en serio me sorprende lo que dices. Mira, Proverbios 3:5 nos... A ver, espera. Sí, Proverbios 3, versículo 5, nos llama a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La sabiduría que no se somete a Dios es soberbia. 1 Corintios 3:19 dice, la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Podemos aprender de muchas cosas, pero todo debe ser filtrado por la palabra. El Evangelio no necesita ajustes, necesita fidelidad. Hace un momento hablaste de los cristianos que buscan un psicólogo cristiano. Quiero decirte algo que he observado. Todos los cristianos que conozco que recurren a eso, o sea, a psicólogos, sean cristianos o inconversos, para superar supuestos traumas emocionales, tienen algo en común. Y me he encargado de preguntar y estar atento. Cuando hablo con ellos y me permiten indagar, les hago 2 preguntas. ¿Cuántas horas al día oras? ¿Y cuántas horas al día pasas leyendo la Biblia para renovar tu mente y ver las promesas de Dios para ti? La respuesta en común es que casi no oran ni leen las escrituras, ni predican, ni comparten con verdaderos creyentes. Entonces, el título de cristianos es solo eso, un título. La realidad es que esas personas no creen ni siguen fielmente al Señor. Ahora te hago la misma pregunta a ti, hermano. Bueno, sí,
Te hago la misma pregunta a ti. ¿Cuántas horas al día oras y cuántas horas al día pasas renovando tu mente en la palabra de Dios, en las promesas que el Señor tiene para vos? Bueno, yo confío en el Señor. Él conoce mi corazón. Espera, yo no te pregunté si confías o no en Dios. Y sabes, esa respuesta es muy común en las personas que no oran ni leen ni se dedican realmente al Señor. Mira, cuando los cristianos, se ven confrontados con espiritualidad y les avergüenza no vivir conforme a la palabra, entonces dicen, Dios conoce mi corazón. Pero mira, Dios no solamente conoce el corazón, también lo juzga. Recuerda lo que dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, no podemos escondernos tras excusas espirituales cuando vivimos vacíos de Dios. Si no oramos ni leemos, no estamos caminando con Él. Y si no caminamos con Él, estamos caminando en tinieblas. Entonces, una persona, Dios promete en las Escrituras que si dedicamos nuestra vida a Él, que si leemos, que si renovamos nuestra mente todos los días en su palabra, pues Él nos libera, Él nos da una vida, no hablando mejor en el sentido material, pero sí una vida de paz, una vida de tranquilidad, donde cualquier cosa pasada, pues Él me hace libre de lo que sea. Pero por obvias razones, si alguien que se llama creyente se entiende de una persona inconversa, pero de un creyente no se comprende, a menos que ese creyente no sea un verdadero convertido. Samuel, solo quiero que pienses en algo antes de cerrar este espacio. No todos los que sufren lo hacen por su pecado. Hay gente que carga con heridas que no pidió, cicatrices que no buscó, niños abusados, mujeres golpeadas, hombres quebrados por años de abandono o traición. Y tú me dices que la solución es simplemente que lean la Biblia y oren más fuerte. No es tan fácil, hermano. Hay gente que no sabe ni cómo empezar, que ni siquiera puede abrir la boca de tanto dolor. Y ahí es donde entramos nosotros. No para quitarle lugar a Dios, sino para caminar con ellos, ayudarles a entender su historia, ordenar lo que está roto. A veces eso también es misericordia, ¿no crees? ¿Acaso Dios no puede usar la compasión humana, el conocimiento, la ciencia, incluso lo imperfecto, para aliviar al que sufre? Yo no digo que la psicología salve, pero no todo lo que ayuda tiene que salvar. A veces solo se trata de que alguien no se quite la vida esta noche. Y si una sesión puede darles una razón para seguir, ¿no puede Dios usar también eso? Dime, ¿de verdad crees que todo lo que no nace directamente de la Biblia es basura? Un momento. Yo no dije que todo lo que no venga de la Biblia es basura. Dije que todo lo que compite con el Evangelio para tratar el alma lo es. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de consejos, compañía, ni primeros auxilios emocionales. Estamos hablando del alma, de la raíz del mal, de la maldición del pecado, juicio eterno. Tú dices que hay gente rota, abusada, traicionada. Lo sé, Jesús también lo sabía. Pero no envió terapeutas, Él envió apóstoles. No escribió un manual de trauma, escribió la cruz. No nos dio una teoría del apego, nos dio su sangre. La psicología intenta acompañar, el Evangelio transforma. El Evangelio ni siquiera es que trata de transformar, no, el Evangelio transforma. La psicología intenta entender el trauma. Cristo destruyó el trauma en la cruz. La psicología te dice, te escucho. Cristo te dice, te limpio, te salvo, te doy vida. ¿Dices que una sesión puede salvar a alguien del suicidio? Te pregunto, ¿y luego qué? ¿Luego vive sin Dios? ¿Luego muere en pecado? ¿Luego se pierde eternamente, pero con una mente más ordenada? El objetivo del Evangelio no es evitar el suicidio físico, hermano. Es dar vida eterna, salvar al hombre. Porque porque de nada sirve que alguien no se quite la vida esta noche
si muere sin Cristo mañana? Hermano, el problema no es que la psicología sea inútil. El problema es que no tiene autoridad para tratar lo que solo el Espíritu Santo puede tratar. ¿Entenderlo? Mira, 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Disculpa que me están llegando mensajes. Permíteme un momento para quitarle el sonido a esto. Ya va, en un momento. Perdón. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La psicología no hace eso. No puede. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Entonces, sí, todo lo que exalte al hombre y minimice el pecado y prolonga la solución sin la cruz, no solo es basura, hermano, es anatema. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 9 creo, 9-8. Si alguno predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. No te lo digo para humillarte, te lo digo para que pienses. Hermano, ¿en qué estás confiando realmente? ¿En las ideas de los hombres o en el evangelio eterno? Antes de cerrar, quiero dejarte algo claro. Aquí no estamos discutiendo si la psicología puede ayudar a alguien a sentirse mejor o por un tiempo. Ni siquiera estamos negando que algunos psicólogos tengan buenas intenciones o deseos de servir a otros. No estamos hablando de eso. El problema es más profundo. La raíz de la psicología, hermano, y su enfoque del ser humano no son compatibles con el evangelio, entiéndelo. La psicología estudia al hombre desde el hombre. Intenta diagnosticar su mente caída, sus traumas, su dolor, su pasado, pero siempre desde una mirada, como diríamos, una mirada natural, limitada, humanista. Y ese es el problema, que somos demasiado humanistas y terrenal. Mira, y eso la incapacita para tratar lo más importante, el pecado. La culpa, la condenación eterna y la necesidad de redención. El psicólogo cristiano puede tener buenas intenciones. Claro que las puede tener. ¿Pero qué? Si mezcla la palabra de Dios con teorías humanistas, lo que obtiene no es verdad, sino sincretismo. Dios no necesita que editemos su palabra para hacerla más útil, hermano, o más terapéutica. No necesitamos. La palabra de Dios no necesita que tomemos conceptos de Freud, Adler, Rogers y todos ellos para comprender el alma. La Biblia es suficiente. ¿Entiendes eso? La Biblia es suficiente y punto. Aquí no hay un acuerdo, aquí no hay una rashing para decir, bueno, se puede y no se puede. No, la Biblia es suficiente y eso no tiene discusión. 2 Timoteo 3:17 lo dice claramente. Toda la escritura es inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres saber cómo se sana un alma? No es con introspección, sino con confesión. No es con afirmaciones. Yo puedo, sí puedo, nada de eso. Es con arrepentimiento.
no es con terapias, es con la cruz. No es con autoaceptación, sino con regeneración. ¿Entiendes? La psicología dice, tú tienes la respuesta dentro de ti. El Evangelio dice, dentro de ti no hay nada bueno. Lee Romanos 7, versículo 18. Solo Cristo es suficiente, entiéndelo. La psicología dice, el problema está en tu entorno y en tus heridas. El Evangelio dice, el problema está en tu pecado. La psicología dice, necesitas descubrir tu valor. El Evangelio dice, necesitas morir a ti mismo. Hermano, no puedes sanar el alma con una herramienta diseñada sin Dios. No puedes mezclar la palabra de Dios con los métodos del mundo. No puedes confiar en una filosofía que exalta al hombre y a la vez predicar el Evangelio que no... El Evangelio que lo llama a negarse a sí mismo. La psicología podrá ayudar a tener una vida más ordenada. Pero una vida ordenada en dirección al infierno sigue siendo pérdida eterna. Por eso, hermano, con todo respeto y con toda firmeza, lo afirmo sin dudar. El teólogo bíblico, y escucha bien esto, hermano, el teólogo bíblico, que de verdad es un hombre de Dios y está lleno del Espíritu Santo y de la palabra, tiene más autoridad sobre el alma que cualquier psicólogo con títulos humanos, doctorados y lo que tú quieras decir. Y tiene más autoridad porque no habla desde la carne, sino desde el Dios que creó el alma. Bueno, Samuel, de nuevo, no tengo nada que decir ante esto. En este momento siento una gran confrontación en mi mente y por más respuestas que te quiero dar, no lo logro porque es como si algo me bloqueara. Voy a pensar y meditar en esta conversación. Desde este momento voy a cortar la grabación para hablar ya de otros temas. Te agradezco por aceptar esta conversación. Sé que te tomaste el tiempo aún después de que te operaron hace solo unos días del corazón.